Hola, bienvenidos. Mi nombre es María Osbeli Rivera Hernández. Soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad de los Andes. El día de hoy les hablaré acerca del conflicto organizacional y su funcionamiento sistémico basado en varias premisas. Primeramente, tenemos que saber qué es el conflicto. El conflicto es un desacuerdo que surge cuando los intereses, las necesidades o deseos de dos o más partes son incompatibles o se contradicen. En este sentido, el conflicto organizacional es entendido como una disputa entre dos o más miembros dentro de una organización, que pueden ser individuos, grupos o departamentos, y puede verse como una oposición a los métodos, a las expectativas o a las ideas que generan tensión entre las partes. Estos conflictos organizacionales pueden ser por intereses, por valores o la cultura de la empresa o por los conflictos de roles, generando así consecuencias tales como son la disminución de la productividad, el deterioro del clima laboral, la rotación del personal y la dificultad para alcanzar los objetivos de las organizaciones. Dicho esto, nos encontramos con una serie de interrogantes a las que les daré respuesta a lo largo de esta intervención. La primera premisa dice lo siguiente: ¿es el conflicto organizacional intrínsecamente negativo o su valor depende enteramente de cómo se gestione? ¿Qué ejemplos concretos de consecuencias funcionales del conflicto se podrían observar en una organización real? El conflicto no es propiamente negativo, ya que su impacto dependerá de su naturaleza, de su intensidad y sobre todo de cómo se gestiona. Mientras que los conflictos disfuncionales, como por ejemplo las luchas de poder, la comunicación agresiva, dañan la cohesión y la productividad. Por esta razón, modificar tanto los factores estructurales como trabajar en aspectos personales y relacionales serían enfoques necesarios y complementarios. Según lo mencionado en las lecturas en las bibliografías, se distingue claramente entre causas estructurales y personales del conflicto. Es así como las causas estructurales, como lo es el diseño organizativo, la interdependencia de las tareas o la distribución del poder, crean el contexto donde surge el conflicto, mientras que las personales, como lo son las atribuciones, las percepciones y la personalidad, son las que lo activan y moldean en el curso de este. Es por ello que una intervención eficaz debe abordar tanto las estructuras como los aspectos relacionales. Los conflictos son causas estructurales que no pueden resolverse eficazmente solo con métodos personales, ya que eso implicaría ignorar las condiciones que los perpetúan, como la escasez de recursos o las jerarquías mal definidas. Tenemos la segunda premisa. ¿Cómo puede un psicólogo organizacional decidir qué método o modelo de intervención, como lo es la negociación colaborativa, la mediación tradicional, la mediación transformativa o entre otros, sea el más adecuado para un conflicto organizacional específico, considerando los diferentes objetivos y contextos? Si bien es cierto, para tomar una decisión y elegir el método más adecuado, se debe realizar primero un análisis de la problemática que se está presentando. Primero, el origen del conflicto, si es interpersonal, si es estructural o cultural. Segundo, las partes involucradas, es decir, si es individual, en grupos o en departamentos enteros. El tercero es el contexto organizacional, es decir, los recursos disponibles y el historial del conflicto, es decir, desde cuándo esto está ocurriendo. Por ejemplo, si el objetivo es mejorar la eficiencia, cuando hay interdependencia y voluntad de cooperar, podemos utilizar la negociación colaborativa. De igual forma, cuando se trata de un conflicto que ha dañado la confianza entre partes y se requiere mejorar su relación, pues se puede implementar lo que sería la mediación transformativa. Asimismo, cuando las partes no pueden negociar solas, pero aceptan una ayuda, se puede aplicar la mediación tradicional y se usa el arbitraje cuando ya el conflicto es legal o se requiere una solución rápida. Sin embargo, se estima que factores como la percepción subjetiva, la motivación y atribuciones personales influyen significativamente en el conflicto, lo que puede estar relacionado con el concepto de autoeficacia, percibida la creencia
en la propia capacidad para manejar situaciones difíciles, y para esto se pueden aplicar programas de formación en resolución de conflictos para mejorar las habilidades comunicativas y también las habilidades para el manejo emocional. Y además, el psicólogo organizacional puede aplicar diferentes pruebas para medir con estos instrumentos validados, como sería, por ejemplo, la escala de autoeficacia ante conflictos o adaptaciones del cuestionario de compromiso organizacional, por sus siglas OCQ, el cual ha sido utilizado para detectar incongruencias percibidas por los empleados. En este sentido, tenemos la tercera pregunta. ¿Cómo pueden los psicólogos organizacionales asegurar que su investigación y sus intervenciones sean percibidas como relevantes y útiles para las organizaciones? ¿Cómo se puede cerrar la brecha entre la teoría académica y la práctica en la gestión del conflicto y la comunicación organizacional? Para esto deben traducir teorías complejas en soluciones aplicables y prácticas. De acuerdo a la lectura, se subraya mucho que los conflictos provienen de causas estructurales, del mal diseño de la organización y fallas comunicativas. Por tanto, la investigación debe ofrecer diagnósticos claros y herramientas concretas, como los protocolos de mediación o rediseño estructural. Para cerrar la brecha teórica práctica, se propone primero incluir a los stakeholders en el diseño de las soluciones. Por ejemplo, el World Coffee. Usar lenguaje accesible, medir resultados de las intervenciones como el clima, la productividad, la rotación, así como también fomentar la colaboración continua entre la empresa y lo académico. Y enfocarse en la prevención y no solo en la resolución reactiva, como por ejemplo el feedback continuo, la capacitación de los líderes, protocolos claros para manejar disputas. Por otro lado, nos encontramos con la pregunta número 4. Considerando que la insatisfacción y las expectativas no cumplidas son fuentes de conflicto percibido, ¿cómo pueden los psicólogos organizacionales identificar y abordar estas causas subyacentes antes de que escalen a conflictos disfuncionales? ¿Qué papel juegan la comunicación ascendente y descendente en la gestión de las expectativas y la reducción de la insatisfacción que podría derivar en un conflicto? Si bien los psicólogos pueden prevenir los conflictos disfuncionales a través de la identificación de expectativas no cumplidas y signos de insatisfacción laboral, con una evaluación temprana que puede realizarse a través de entrevistas, del focus groups y encuestas de clima laboral. Asimismo, pueden medir la lealtad y la satisfacción, así como también tratar de implementar sistemas de feedback para así obtener una comunicación que sea bidireccional y una alineación de las perspectivas. Por otro lado, sabemos que las percepciones erróneas, los rumores y la hostilidad se originan por fallas en la comunicación. Por ello, se presenta la comunicación ascendente y la comunicación descendente, en donde se puede decir que la comunicación descendente es aquella que es clara y empática. Esta alinea expectativas y reduce las ambigüedades, lo que permite que haya transparencia en metas y recursos. Mientras que la comunicación ascendente se enfoca en la escucha, la adaptación y es efectiva porque permite detectar las frustraciones y canalizar las preocupaciones antes de que éstas escalen. Por estas razones, la organización debe asegurar que ambos flujos de comunicación sean sistemáticos, auténticos y accionables para transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento para la organización. En cuanto a la premisa número 5, tenemos que, dada la complejidad del rol del mediador y la necesidad de habilidades específicas, ¿qué programas de formación serían esenciales para preparar a psicólogos organizacionales para actuar como mediadores eficaces? ¿Cuáles son los dilemas éticos o prácticos que podrían surgir si un mediador no mantiene la imparcialidad o no gestiona adecuadamente las emociones de las partes? Para que un mediador sea eficaz, es esencial que tenga un programa de formación
que combine tanto fundamentos teóricos como habilidades prácticas y experiencia aplicada, tales como sería formación en psicología de conflictos, en modelos de mediación, habilidades como la escucha activa, la comunicación no verbal, el manejo emocional, la negociación colaborativa. Y en cuanto a los dilemas éticos y prácticos que pueden surgir, pues tenemos los siguientes. Primero, la pérdida de la imparcialidad. Segundo, la falta de confidencialidad. Tercero, el mal manejo emocional de las partes que puede escalar la tensión. Y los acuerdos injustos o insostenibles. En relación a ello, se deduce que la mediación solo es efectiva si se basa en la confianza mutua y la neutralidad. Por ello, hay que tener autoconciencia, herramientas válidas y transparencia en los procesos. En cuanto a la premisa número 6, si el conflicto puede ser un catalizador positivo, ¿cómo pueden los líderes y los psicólogos organizacionales fomentar una cultura que abrace el conflicto como oportunidad en lugar de evitarlo o reprimirlo? ¿Qué desafíos prácticos existen al implementar métodos como la indagación apreciativa o el World Coffee para la gestión del conflicto en organizaciones con culturas jerárquicas o aversas al riesgo? Bien, de acuerdo con las bibliografías, el conflicto no debe erradicarse, sino gestionarse para maximizar sus efectos positivos, como lo es la creatividad, el cambio y la cohesión. Para esto, los líderes pueden fomentar la colaboración y la reflexión colectiva, como la indagación apreciativa, el World Coffee, recibir capacitación y técnicas de escucha activa, reconocer el conflicto como un motor de cambio y aprendizaje. Y en cuanto a los retos prácticos se encuentran lo que sería la cultura organizacional jerárquica o aversa al riesgo, en la que los empleados pueden temer expresar opiniones francas ante sus superiores, así como también el miedo al cambio, la falta de habilidades para el diálogo abierto, que es cuando los equipos están acostumbrados a recibir órdenes directas. Y tenemos la última premisa, en la número 7, si la comunicación puede ser tanto una causa como una solución del conflicto, ¿cómo pueden los psicólogos organizacionales distinguir entre la comunicación que escala el conflicto y la que ayuda a resolverlo? ¿Cómo influyen variables como la percepción del poder del superior o las aspiraciones de ascenso en las distorsiones de la comunicación ascendente? El conflicto puede escalar si la comunicación, primero, es ambigua, agresiva o autoritaria. Segundo, reproduce estereotipos, juicios o falsedades. Está influenciada por percepciones distorsionadas del poder. Por ejemplo, si un empleado busca ascenso y percibe injusticia, puede distorsionar lo que sería la comunicación ascendente, ocultando los errores, exagerando los logros, lo cual alimentaría las tensiones con los superiores. Por el contrario, tenemos la comunicación que resuelve, que esta se logra cuando es clara, cuando es empática y con feedback activo, cuando permite expresar las necesidades sin hostilidad y cuando favorece la negociación integrativa y el rendimiento mutuo. En conclusión, el conflicto organizacional, lejos de ser un fenómeno negativo, es una fuerza inevitable y constructiva que cuando se gestiona con las herramientas y estrategias necesarias puede convertirse en un catalizador de innovación, de cohesión y de crecimiento. La clave de todo está en construir mecanismos proactivos que ayuden a la organización a tener mayor adaptabilidad y aprovechar el conflicto como una oportunidad de cambio y de transformación. Gracias.